Hola, ¿qué tal? Programa número 14 de Agroperiodista. ¿Cómo se forman los precios agrarios? ¿Qué margen tiene el agricultor para marcar el precio de venta de lo que él produce? Hoy tenemos un tema complejo, cierto, pero en el que vamos a intentar ver de la forma más sencilla posible todas esas cuestiones que se escapan al control del agricultor, que bien ocurren en ámbitos internacionales o también en círculos más domésticos, cuestiones que al final van a decidir el precio de tu cosecha. Con Álvaro Areta, que es ingeniero agrónomo y doctor en economía agraria en la COAG, hablamos de commodities, del papel de los fondos de capital riesgo. Por cierto, este tema ya salió en el programa 9, por si lo quieres echar un vistazo, y entonces ya dijimos que lo volveríamos a abordar. Hablamos de las negociaciones que se producen en la Organización Mundial de Comercio, cuyas consecuencias pueden ser, por ejemplo, que tengamos naranjas de Sudáfrica en nuestras estanterías cuando ya ha empezado la campaña aquí, o de la nueva ley de la cadena alimentaria, a ver si es verdad que mejora la posición del agricultor. No se trata de generar frustración, por supuesto, sino de entender que existe un contexto, muchas veces global, que va a marcar el precio al que puedes vender tu tonelada de trigo, por ejemplo. Y entendiéndolo, pues es cuando se pueden buscar alternativas. Porque más allá de la oferta y la demanda, de cómo influyen los factores meteorológicos que pueden provocar grandes oscilaciones en las cosechas, existe todo un universo de condicionantes en el mercado agrario. Vamos a verlo, comenzamos. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. Álvaro Areta, al que te recomiendo seguir en redes sociales, es un experto en precios agrarios. Trabaja en la COAG, en el Departamento de Economía Agraria, y se encarga de la cadena, de los costes de producción, de frutas y hortalizas e innovación. Reconoce que rara vez el agricultor puede marcar el precio de su producto, pero se encuentra esperanzado, por ejemplo, con la nueva ley de la cadena alimentaria, que debe desterrar de una vez la venta a pérdidas. Y sí, tranquilo, también planteamos algunas alternativas y soluciones para poder vender tu producción dignamente. Bienvenido a Agroperiodista, Álvaro, ¿qué tal? Hola Jaime, muy buenas. En este análisis que vamos a hacer de cómo se forman los precios agrarios, te propongo que vayamos de lo global a lo local. Es decir, vamos a intentar explicar primero qué ocurre en los mercados internacionales y qué cultivos son los más afectados por estos mercados, ¿vale? Entonces, explícanos, Álvaro, qué son los commodities, qué productos son y en qué mercados se decide su precio. Bueno, lo primero, Jaime, darte las gracias por invitarme a participar en este espacio tan interesante y bueno, que yo he seguido con asiduidad en sus distintas entregas. Pues muchas gracias. Nada, a ver, yo voy a tratar de explicar lo que propones de una manera lo más sencillo posible, aunque hay muchas de las cuestiones que son difíciles, hay muchas cuestiones además y algunas son algo complejas, pero bueno, yo lo voy a intentar hacer lo más sencillo posible y sobre todo intentando mostrar en el camino que propones, de lo global a lo local, que el agricultor rara vez puede marcar el precio de su producto. Pero bueno, eso cada uno luego podrá extraer una conclusión al final. A ver, en respecto a la pregunta concreta que me estás lanzando, bueno, ¿qué es una commodity? Pues en principio se podría caracterizar como un producto digamos, homogéneo, es decir, con unas características determinadas, estandarizadas. Por ejemplo, que para comprarlo o para poder operar con él yo no necesito verlo, ¿no? Hay una especie de estandarización, de homogenización que me permite que yo pueda operar con él y no tenga que estar tocándolo, ¿no? Eh, no solo hay commodities agrarias, para hacernos una idea, tendríamos el acero, el petróleo, el cobre, otras materias primas, pues serían este tipo de productos. Y eso es muy importante, que sean materias primas, que no sean productos terminados, es decir, que se pueda operar con ellos. La mayor parte de las commodities son materias primas, ¿no? Y luego, obviamente, que tienen que cotizar en mercados internacionales. Si nos paramos en el sector agrario, bueno, pues digamos que las principales commodities podrían ser granos como los trigos o los maíz o incluso, bueno, también en otras materias primas como la soja o la palma.
e incluso algunas otras materias primas como el arroz, con mucha importancia en el sudeste asiático, que podrían entrar en esta categoría también. Vamos a ver, ¿qué cosas ocurren para que varíe tanto, oscile tanto el precio de las commodities, ¿no? Entiendo que hay muchos factores en juego y uno, el más conocido quizás, puede ser un poco el petróleo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo influye el petróleo cuando sube el precio o cuando baja? ¿Qué incidencia tiene en los commodities? Bueno, lo que está claro en este aspecto es que la agricultura y la ganadería son petrodependientes. Pero bueno, como lo es toda nuestra economía, no vamos tampoco ahora a descubrir la pólvora. Ya, pero a ¿no? veces En nos este olvidamos. caso, sí, no, bueno, pero obviamente vivimos en una sociedad en la que el petróleo sienta las bases para el funcionamiento de la economía, y eso afecta directamente al funcionamiento de toda la cadena, ¿no? Y bueno, todos los movimientos de los combustibles fósiles afectan a los precios que se encuentran en los mercados. ¿Cómo influye? Bueno, pues si lo analizamos concretamente, por ejemplo, en la agricultura, influye directamente en los costes de producción, porque al final el gasoil y los costes energéticos es uno de los elementos clave para producir. Pero bueno, también el resto de insumos, ¿no? de elementos que necesitamos para producir, ¿no? Por ejemplo, los fertilizantes nitrogenados están directamente relacionados con el precio del gas, que está completamente correlacionado con el precio del petróleo. Entonces, bueno, todo este tipo de oscilaciones en los precios del petróleo tiene consecuencias directas en los costes de producción agrícolas. Pero también, no solo en los costes de producción directos, sino, por ejemplo, en los costes de transporte a la hora de los movimientos comerciales que se producen con los granos bueno, pues todas estas, bueno, el comercio en sí, que también se ve completamente influido por los precios del gasoil. Si vamos a la ganadería, a todas estas cuestiones habría que añadirle además el coste de los piensos, ¿no? Que obviamente está muy influido por el coste del transporte, pero también por el coste de las materias primas que forman parte de los piensos. Es decir que, como ves, todos los elementos clave de los sistemas productivos agrícola y ganadero están influidos por el precio del petróleo y del resto de elementos energéticos de combustibles fósiles. Vale, entonces ya como primer factor para tener en cuenta, toda esta oscilación a lo largo de un año del precio del petróleo va a influir directamente en el precio que tenemos en productos como el trigo o el maíz o la soja. Y has mencionado antes el coste de los fertilizantes. Recientemente hemos visto noticias incluso de fabricantes de fertilizantes que tomaban la decisión de parar la producción en algunas plantas suyas en Europa por el coste del gas, ¿no? Que el fertilizante está muy caro, ¿no? Viene bastante más caro que respecto al año pasado. Vemos en las carnes propias, ¿no? Cómo ha influido el coste energético del petróleo y el gas. Afecta directamente ya desde el principio en que va en los costes de producción de nuestro cultivo. Completamente. Como bien dices, no solo se trata del petróleo, sino del gas, que, como digo, está correlacionado a ambos precios. Pero es que además aquí en las producciones europeas, al ser dependientes de las producciones externas de gas, ya sea de Rusia o en nuestro caso también del norte de África y demás, pues las plantas de producción de fertilizantes nitrogenados están completamente expuestas a las oscilaciones de estos precios, y en una situación alcista o tan extremadamente alcista como la que estamos ahora mismo, que padecemos los consumidores, pero especialmente también los agricultores, en este caso del que estamos hablando, pues se ven afectados porque, como bien indicas, las facturas que estarán llegando o los precios a los que están adquiriendo los fertilizantes ahora mismo los agricultores, pues son disparatados, ¿no? Bueno, es la circunstancia que tenemos ahora mismo y la coyuntura en la que se tiene que afrontar, claro. Vale, vamos a ver, Álvaro, te propongo ahora ver otro elemento, también digamos global, que incide en el precio
que reciben los agricultores, los productores por sus producciones. Y me refiero a los fondos de capital riesgo, ¿no? Vemos que cada vez tienen un papel más importante en los mercados agrícolas y explícanos cómo es su forma de trabajar, qué es lo que hacen y cómo actúan de forma tan determinante en lo que ocurre con los precios agrarios. En la composición de los precios agrarios, y en la composición de los precios en general, siempre se ha hablado del equilibrio entre oferta y demanda. Lo lógico y lo normal es que la conformación del precio se deba a un punto de encuentro entre la oferta y la demanda. Y eso, en general, puede ser así. Recientemente hemos visto, a finales, mediados de 2020, cómo se han producido grandes subidas de precio en los distintos cereales. Y hemos visto también cómo a partir de mayo de 2021 ha habido algunos ajustes. Es decir, se ha producido un incremento de la demanda en el último periodo de 2020, al que se ha asociado también algunas cuestiones de la propia cadena, cadenas muy tensas que han tenido algunos puntos que han fallado y que han generado mal funcionamiento, como pueden ser los puertos, los fletes que han sido muy caros, etcétera. Pero bueno, una serie de cuestiones asociadas a los mercados que han provocado un incremento de precios. ¿Qué pasa? Que en ese equilibrio de oferta y demanda también interviene la especulación. No todo es oferta y demanda, porque ahí, cuando el mercado se va calentando, es decir, que van subiendo los precios, se hace una especie de efecto llamada al capital que aprovecha la cuestión para obtener beneficios en un corto plazo de tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde puede ser que sea uno de los puntos de intervención de este tipo de capitales ajenos al sector y que lo que buscan es obtener rentabilidad por las operaciones con los productos o sin los productos. Entonces se operan los mercados para obtener un rédito, ¿no? Digamos que este podría ser un ejemplo de la entrada o la operación de capital ajeno en el sector. Cuando hablamos de fondos de capital, bueno, hay muchísimos tipos de fondos, los podríamos categorizar según el mercado en el que operan, el tipo de inversión que realizan, etcétera. Pero bueno, ahora lo que sí que podríamos diferenciar sería si estos fondos operan con productos, que es quizás la forma más tradicional en la que hemos visto en los últimos años, pero también algo que es más reciente que estamos viendo que pasa en el sector agrario en España es que se opera no solo con el producto, sino que se invierte en el agente que lo produce, que lo comercia o que lo distribuye. Es decir, que entran en agricultura para comprar tierras o para comprar empresas de producción, de insumos o de distribución, ¿no? Digamos que esa podría ser la diferenciación que podríamos hacer en el sector agrario. Si habláramos de las operaciones que se hacen con productos, bueno, pues las más típicas y tradicionales serían los mercados de futuros. Los mercados de futuros, en su concepción, no es algo que digamos que intente fomentar la especulación. Todo lo contrario. Un mercado de futuros lo que trata es de reducir el riesgo. Es un acuerdo entre partes para llegar a un determinado precio en un determinado momento. Es decir, yo me aseguro que puedo comprar una cantidad de una commodity en un determinado mes a un precio razonable para ambas partes. Y de esa forma, pues bueno, puedo ir diversificando mis compras o mis ventas a lo largo del tiempo y de esa forma, pues obtener una rentabilidad diferida, ¿no? en el tiempo y estar asegurado, ¿no? de que no voy a estar expuesto completamente a los mercados. Ahora bien, hay muchas veces que esas operaciones no están soportadas con un producto detrás, quiero decir. Que el que vende no tiene el trigo y el que lo compra no lo quiere. Simplemente lo que se utiliza en este tipo de operaciones es para especular, ¿no? Entonces, en un mercado alcista, pues a lo mejor interesa intervenir, hacer operaciones con futuros para obtener una rentabilidad en el corto plazo. Y eso desestabiliza los mercados de futuros y a aquellas personas que realmente los necesitan para obtener o cubrirse de los riesgos que pueda aparecer, pues se están perjudicando, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones en las que el capital ajeno al sector pues entra para operar y para obtener réditos, no con el comercio de productos, sino con las operaciones financieras, ¿no?
y en en una economía que cada vez está más financiarizada, pues todo este tipo de operaciones, y este es un ejemplo, como son los mercados de futuro, pues son crecientes y además provocan graves distorsiones en los mercados. Pero realmente, según lo explicas, Álvaro, es una perversión del sistema, en el sentido de que si el mercado del futuro era para dotar de estabilidad, ¿no?, y de evitar esa especulación, esta intervención consigue todo lo contrario, claro. Exactamente, ese es el problema, que es un producto que podría tener y tiene interés para aquellas personas que operan en el sector y lo necesitan, y que al final, por la entrada de otros capitales que lo único que buscan es el rédito económico y no tener una protección frente a distintas derivas del mercado, pues están permitiendo el funcionamiento, eso está claro, sí, sí. Hacías mención al principio de este apartado de los fondos de capital riesgo, en aquellas situaciones en las que entran y con la adquisición, ¿no?, de empresas, o la participación en empresas, o la compra de terrenos, de tierras. No sé si desde vuestra organización habéis detectado si hay un incremento en estas operaciones, si está creciendo este tipo de operaciones en España. La presencia de inversores ajenos al sector no es nueva. Eso se ha visto, es más habitual que se diera en la industria alimentaria, bueno, pues, por ejemplo, en viñedos, o sea, bueno, en producción de vino, en producción de aceite o en el sector porcino. Pero lo que sí que hemos visto es que hay cada vez más un creciente interés del capital externo por la propia agricultura, por el sector primario. Eh, bueno, no es algo tradicional en el sector, pero que sí estamos viendo que últimamente se está produciendo con mayor velocidad. Vamos, recientemente se han visto muchísimas operaciones en distintos sectores, especialmente en el sector de frutas y hortalizas en los últimos años, quizás por la tendencia a una mayor alimentación saludable o por el potencial de crecimiento que tiene este sector. Pero bueno, pero en distintos sectores se ha observado esta cuestión. Nosotros, en los análisis que hemos podido realizar desde COAG, se han visto distintas causas para que se dé esta circunstancia, ¿no? Por un lado, veíamos que había unas cuestiones de carácter estructural que pueden haber facilitado la entrada de este tipo de capitales, ¿no? Pues bueno, hemos visto cómo el Banco Central Europeo hacía enormes inyecciones de liquidez y además los bajos tipos de interés que conducían a una mayor disponibilidad de recursos financieros para la inversión. Y si además a esto le sumamos que las entidades bancarias exigían más garantías para acceder al crédito a las empresas, pues les han hecho mirar hacia otras posibilidades para tener financiación. Es decir, que las empresas del sector, en lugar de mirar a los bancos que les estaban exigiendo muchísimas más condiciones, han dicho, bueno, pues tengo aquí un fondo de inversión que me puede facilitar una financiación y no me exige tanto en lo que se refiere a garantías de crédito como puede ser un banco, ¿no? Ese podría ser una de las cuestiones, pero bueno, hay otras bastantes que hemos detectado, ¿no? Por ejemplo, que existen capitales que tradicionalmente han operado en otros sectores industriales o de la construcción y que por distintas crisis económicas que se han producido, pues han acabado cayendo en agricultura. Veamos ahora, por ejemplo, qué ocurre con la situación de Evergrande en China, que como vemos se va a dejar tambaleándose el sector inmobiliario, al menos en esa zona del mundo, y que puede derivar en una huida de los capitales hacia otros sectores, por ejemplo el agrario, ¿no? Pero también el sector agrario es un sector estable, acíclico, ¿no? Y eso permite pues, bueno, evitar una inestabilidad económica de otros sectores y que puede beneficiar a la entrada de estos fondos. Y además, en el sector agrario, las empresas son tradicionalmente familiares, tienen un elevado potencial de mejora en la gestión, pero también en algunos aspectos productivos o de innovación, y bueno, pues ese es otro elemento que puede ser útil para la entrada de los fondos de capital. Pero finalmente, y de manera global, entendemos que las perspectivas de crecimiento de población y de necesidades de alimentos van a derivar en una mayor demanda de estos, y eso hace que sea un sector muy atractivo para el desarrollo y para la entrada de capital ajeno al sector. Precisamente te iba a comentar eso, ¿no? Que
También se puede interpretar esta entrada de capital en el sector como un reconocimiento, ¿no?, a un sector que tiene muchas posibilidades y que ofrece estabilidad, o que al menos ofrece una apariencia de estabilidad. Exactamente, sí, hay muchas empresas pequeñas, familiares, con dificultades a lo mejor pues quién va a quedarse con la empresa cuando pasa una generación a la siguiente, con dificultades de estructuración o necesidad de una mejor organización bueno, necesidades de financiación, básicamente. Y además, un sector que tiene futuro. Nosotros siempre lo planteamos así. La agricultura es un sector que funciona bien, es un sector con mucho futuro y la dificultad está en que los agricultores y las agricultoras tengan el mismo futuro. Esa es la cuestión. Nosotros lo que sí veíamos es eso, que hay una especie de cambio de paradigma, ¿no? De pasar de un modelo social, profesional de agricultura en el que el protagonismo es de la empresa familiar o de la empresa bueno, con personas dedicadas al campo, a un modelo con grandes inversores en el que solo se busca réditos económicos sin generar un tejido social, sin mantener la población rural, bueno, de una agricultura con agricultores y agricultoras a una agricultura con grandes empresas y empleados. Ese es un poco lo que observamos que podría estar pasando. Y la convivencia de esos dos modelos, cómo se produce, ¿no? Sí, bueno, claro. De hecho, es que no es una cuestión que vaya a ocurrir, ¿no? Es que ya está ocurriendo, ¿no? De ejemplos hemos visto y estamos viendo cómo las cifras de profesionales agrarios van descendiendo y, sin embargo, las cifras del volumen económico que genera la agricultura en España y de la riqueza que se genera en los territorios, pues es cada vez mayor. Claro, eso no quiere decir que las explotaciones se vayan dimensionando cada vez más, que sí, que en cierta medida ocurre. Lo que está ocurriendo es que hay grandes empresas que están obteniendo una mayor rentabilidad de lo que se está produciendo en la agricultura que el agricultor profesional de toda la vida. Hemos visto en esta visión un poco global, ¿no?, internacional de los precios agrarios, hemos hablado de las commodities, hemos hablado de los fondos de inversión. Hay otro elemento, creo que trascendental, que es lo que ocurre con la Organización Mundial de Comercio. Te voy a confesar que recientemente he asistido a una jornada de información agraria, ¿no? Y es un debate que se suele plantear con cierta frecuencia. Me explico. Hay muchos agricultores que no entienden, ¿no?, cómo pueden estar llegando productos de terceros países de fuera de Europa a las estanterías de los supermercados de España, ¿no? ¿Cómo llegan esos productos? ¿Por qué llegan a precios inferiores que los locales, o con otros requisitos de producción diferentes? Bueno, y siempre sale que aquí la clave es decisiones y acuerdos que se toman en este órgano. ¿Cómo influye lo que allí se decide en el precio que recibirá el agricultor? Bueno, pues es clave, desde luego. Yo entiendo la preocupación que existe entre las personas del sector primario cuando ven que ocurre eso, ¿no? Que tú estás produciendo con una serie de requisitos que son muy exigentes en la Unión Europea en cuanto a materias activas, en cuanto a protección del medio ambiente, en cuanto a el bienestar animal o en cuanto al tema de los trabajadores que trabajan en el sector primario, ¿no? Con todas las mejoras que se puedan introducir y todas las cuestiones que estén en debate, pero es uno de los modelos más exigentes del mundo. Claro, y sin embargo estás compartiendo espacio, estás compartiendo mercados con producciones que vienen de otros países en los que los estándares de producción no son los mismos. Hay materias activas que están autorizadas que aquí no lo están, los salarios y la protección al trabajador no son las mismas, incluso la preocupación por el medio ambiente o las exigencias desde el punto de vista medioambiental pues tampoco son los mismos. Claro, eso es lo que nosotros entendemos que es una especie de dumping comercial, que al final lo que estás es sustituyendo las producciones que nos hemos dado en la Unión Europea como por la exigencia que tiene el consumidor, pero sin embargo luego las estamos sustituyendo por producto que viene de fuera que no está cumpliendo esos requisitos. Entonces, en cierta medida es algo hipócrita, ¿no?
Lo que sí que nos tenemos que plantear es ¿por qué ocurre eso? Porque nos hemos dado un sistema en el que hemos aceptado la liberalización comercial, en el que hemos aceptado que se imponen los condicionantes comerciales y económicos frente a otro tipo de condicionantes que no son los que marcan o los que dictan las normas en las que nos movemos. Eso es una cuestión que hay que plantearse, si queremos que eso sea así o queremos que sea de otra forma. Cuando hablabas de OMC, bien, sí, la OMC desde luego marca los dictados, pero ya no solo la OMC, porque hay múltiples acuerdos multilaterales o bilaterales que no están completamente integrados en la OMC, que al final también lo que provocan es la liberalización comercial. La OMC, la verdad es que ha estado cuestionada y ha habido incluso, se ha temido, ¿no?, por su continuidad. Con la etapa de Trump ha habido grandes parones en este caso, con el tema del multilateralismo. Veremos ahora con la nueva administración estadounidense cómo funciona esta cuestión, pero también por países en desarrollo que exigían mayores avances en la reducción de los apoyos a la agricultura en países como Estados Unidos o en la propia Unión Europea, ¿no? Entonces, sí que ha habido un cuestionamiento del funcionamiento de la OMC, pero se ha avanzado por la vía de los acuerdos multilaterales o bilaterales, como pueden ser el CETA, el TTIP o los acuerdos euromediterráneos con los países del norte de África, como puede ser Egipto, como puede ser Marruecos, pero también acuerdos que están pendientes de cerrarse o de ratificarse, como puede ser Mercosur, ¿no?, con los países del sur de América. Todo este tipo de acuerdos lo que buscan es eliminar barreras económicas, barreras arancelarias que permitan la entrada de determinadas producciones en los países del norte y eminentemente agrarias, pero es que estos acuerdos no solo son del sector primario, son acuerdos que afectan a todos los sectores. Entonces, el sector primario al final se convierte en una especie de moneda de cambio por la que las importaciones llegan de los países del sur para que nosotros podamos exportar otro tipo de servicios, de inversiones financieras o otro tipo de bienes de alta tecnología o cuestiones ya más mayor valor añadido a este tipo de países, ¿no? Entonces, al final el sector agrario se ve perjudicado por el funcionamiento de estos acuerdos. Claro, es que me parece que es un poco la clave, ¿no? Es decir, el país A de Europa vende al país B de una economía, digamos, emergente, pues puede vender tecnología o maquinaria o cualquier cosa, y ese país emergente seguramente lo que vende son productos agrarios que entran en Europa. Completamente. Y además sí que hay que dejar una cosa clara también, que quien sale beneficiado de esto no es el agricultor de esos países exportadores de materias primas, del sector primario. En general suele ser los intereses comerciales y las empresas financieras, etcétera, que son las que mayor rédito sacan de estas cuestiones, porque el pequeño agricultor de esos países ve como su agricultura deja de ser una agricultura diversificada, una agricultura familiar, una agricultura orientada a otro tipo de mercados, a convertirse en una agricultura de exportación, en la que muchas veces el pequeño agricultor se ve expulsado, sus tierras acaban siendo grandes monopolios, trabaja para otro tipo de empresas de la agroexportación que producen monocultivos que además dañan el medio ambiente y que lo único que se orientan es para la exportación y no para la propia alimentación de las poblaciones de estos países. Con lo cual se produce un doble daño. Se produce un daño en los países que exportan y obviamente un daño en los países que recibimos ese tipo de producciones que vienen a desestabilizar los mercados internos y producen caídas de precios en las producciones que los agricultores y las agricultoras europeos producen, claro. Muy, muy interesante, Álvaro. Estamos haciendo un recorrido para ver cómo se modifica el precio que obtiene un agricultor por su hectárea de trigo y vemos que ya hay muchos factores, ¿no?, que
que él no tiene ninguna capacidad y que se deciden en ámbitos pues internacionales que van a influir en el precio que va a recibir. Quizás en el ámbito europeo otro de los aspectos es un poco también la PAC, que también tiene poder de decisión, digamos, en el precio que percibe el productor. ¿Cómo de relevante es el papel de la PAC para influir en los precios? La verdad es que cada vez menos. Al final, la PAC, por el hecho de estar por esto de que estamos incluidos dentro de la OMC y de que estamos sujetos a las negociaciones mundiales y a las negociaciones comerciales mundiales, etcétera, cada vez tiene menos elementos de regularización, de control de los mercados y de capacidades o herramientas para actuar sobre los mismos, ¿no? Hemos visto cómo se han ido erosionando todas estas cuestiones y las que hay apenas funcionan. Se instauró una reserva de crisis que no se ha utilizado nunca. Los almacenamientos privados que se ponen en marcha suelen ser insuficientes y además suelen llegar tarde. Entonces, bueno, parece ser que ahora en la nueva PAC se intentarán reformar estos instrumentos e intentar mejorarlos, pero en cualquier caso el principal sistema de apoyo de la PAC se ha desvinculado del precio y del mercado. Los pagos directos o el pago base no está vinculado a la producción, al precio, a los mercados, están completamente al margen de los mismos y por tanto el gran montante de los pagos de la PAC no depende de los mercados. De hecho, un gran mantra que se ha ido repitiendo en las últimas reformas de la PAC y siempre escuchamos a las autoridades comunitarias decir es que el agricultor debe reaccionar a las señales del mercado. De esa forma, bueno, pues la PAC ofrece un colchón y tú ya tienes que pensar en los términos del mercado, de las oportunidades que ofrece para producir y de esa forma ir funcionando. Eso, bueno, pues puede tener sus beneficios desde el punto de vista de la eficiencia productiva, pero también si no hay una serie de elementos que permitan una regularización de los mercados, una protección en frontera, una serie de cuestiones que si estás operando en los mercados mundiales, la agricultura europea tiene muy difícil continuidad, o por lo menos los agricultores y agricultoras del modelo europeo de producción. Pero en origen, la PAC precisamente lo que buscaba era garantizar una competitividad del agricultor europeo. Quiero decir que si ahora no está contribuyendo a ese objetivo, es que hemos desviado los objetivos. Sí, desde luego, pero es que eso se ha producido y está escrito negro sobre blanco. El principio de preferencia comunitaria, que era unos principios fundamentales o fundacionales de la PAC, ha dejado de estar vigente. Es decir, a la hora de primar a un tipo de producciones, tú ya no estás primando a las europeas, sino que, bueno, a ti te da igual, mientras el mercado está abastecido, ya no tienes en cuestión esa producción, ¿no? Entonces, claro, ese principio fundamental pues era clave, ¿no? Y así ya ha dejado de estar encima de la mesa o de respetarse de la forma en la que se planteó inicialmente. Pero además, claro, cuando tú pretendes orientar la agricultura a los mercados y solo las señales externas, obviamente sí, tienes que eliminar todos los instrumentos que permiten, que hagan unos colchones en los precios o que sirvan para estabilizar las producciones y evitar la especulación. Entonces, bueno, ahora mismo la PAC, desde luego, no está orientada de esa forma. Vamos a descender de nuevo un nivel más, vamos a acercarnos más a lo local en este recorrido que estamos haciendo, vamos más al mercado doméstico y hablemos ahora de la nueva ley de la cadena alimentaria que de plena actualidad, con cambios y que supone, o ese es su objetivo, ¿no? Un paso para mejorar la posición del agricultor en toda la cadena. ¿Qué es lo que cambia con esta ley o al menos qué es lo que se pretende cambiar? Sí, desde luego lo has planteado bien. La ley tiene como objetivo intentar mejorar la posición del agricultor en la cadena y en las negociaciones, ¿no? Ese es, digamos que sería una base. Hay que decir que la ley no es nueva. La ley ya se publicó en 2013.
después de un periodo negociador bastante largo e intenso entre todo el sector y el gobierno y los partidos. Y bueno, esa ley ya en 2013 establecía cuestiones muy relevantes. Se pretendía, se pretendió hacer algún cambio de paradigma, ¿no? En lo que se refiere a la contratación. El sector agrario adolecía de transparencia en la contratación, de una estabilidad, bueno, y eso se intentó paliar con los contratos obligatorios por escrito. Eh, es verdad que todavía queda mucho por desarrollar en ese sentido. Queda, bueno, sectores en los que hay un cumplimiento relativo de esta cuestión. Hay otros sectores en los que, sin embargo, se han dado pasos de gigante en estos términos y hay una elevada contratación por escrito, algo que permite mucha estabilidad para ambas partes, especialmente para el productor, por supuesto. Y ya no solo estabilidad, sino transparencia y tener muy claras cuáles son las condiciones contractuales y, en su caso, poder denunciar o actuar contra el comprador en el caso de que haya incumplimientos. Y además, en esa ley, en 2013, ya se establecía la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios, de AICA, que es una entidad, un organismo pionero en Europa que ha ido creciendo con el tiempo y funciona bueno, con sus posibles mejoras, pero que está dando resultados y que entendemos que es muy necesario para el cumplimiento de la ley, porque es la entidad que controla y a la que nos podemos dirigir desde las organizaciones agrarias, pero también los agricultores pueden hacerlo, para establecer denuncias cuando hay incumplimientos por parte de compradores, etc. Bueno, esta ley, como digo, en 2013 ya era un paso adelante, obviamente no suficiente, pero era una ley pionera, con un cambio de paradigma hacia la contratación. Ahora, en 2020, se reformó y se intentó introducir un nuevo cambio de paradigma, que era que los precios debían cubrir los costes efectivos de producción. La construcción normal del valor en la cadena no suele ser la de que debería de conformarse. Es decir, yo voy sumando al coste de producción un pequeño beneficio y al siguiente eslabón, pues su coste de producción, un pequeño beneficio y así hasta llegar al consumidor. Bueno, pues en el sector agrario lo normal es que se produzca al revés. Tú tienes un precio de venta público, desde ahí el distribuidor descuenta sus costes y sus beneficios, lo que queda es para el industrial, lo que queda para el productor. Eso lo que queda al final es muy poco o nada y desde luego muchas veces está por debajo de los costes de producción. Pues lo que se intentaba con esta reforma de 2020 era que la construcción del valor fuera de abajo arriba, del principio al final, y que cada uno de los eslabones tuviera un coste de producción cubierto y de esa forma todos fuéramos sostenibles en el medio y largo plazo en la cadena de valor. Obviamente, esto ha generado resistencias, ha generado bastante polémica, pero entendemos que es un paso positivo y, de hecho, en Europa, en muchos países europeos, se está mirando esta ley con muy buenos ojos y hay experiencias ya en diversos países en los que se están iniciando modificaciones para actuar de esta forma. En Francia ha habido experiencias, en Italia se está intentando poner en marcha, en Alemania también se está trabajando en este sentido. Y como decías, la semana pasada en el Congreso se votó y se aprobó la modificación del conjunto de la ley de cadena. Ahora, con las cautelas necesarias porque todavía queda el paso por el Senado, pero entendemos que se ha vuelto a dar una vuelta de tuerca y se han producido algunas mejoras. Por ejemplo, una demanda que desde el sector primario hemos hecho reiteradamente y que también el resto de eslabones también han realizado, desde la industria, las cooperativas, hasta la distribución también lo solicitaban, que es la prohibición de venta a pérdidas en el último eslabón. ¿Qué queríamos decir con esto? Mientras todos los eslabones de la cadena tenían que vender por encima del coste de producción, es decir, tenían que comprar por encima del coste de producción, cuando llegábamos al último eslabón, todo esto se venía abajo, porque el distribuidor sí podía vender por debajo del coste de producción, siempre y cuando lo imputara o no lo repercutiera, eso decía el papel, en el resto de la cadena. Bueno, pues ahora lo que se ha aprobado es que esta práctica, que entendemos que es una de las prácticas más lesivas en el aspecto comercial, pues también se prohíbe. Pero es que además también se ha aprobado un registro de contratos, aunque sea solo para las operaciones que se producen entre los productores y sus asociaciones o las cooperativas y los compradores. ¿Esto qué nos va a permitir? Bueno, pues que se detectaba qué ocurría en ocasiones, ¿no? Llegaba una inspección de la autoridad competente de turno
y el comprador tiraba de teléfono o de mensaje y decía, oye, me tienes que firmar unos papeles. Y entonces, pues resulta que el contrato aparecía cuando no lo había, o que el contrato se modificaba y aparecía un precio que al principio no era. Bueno, pues al establecer un registro de contratos, cuando haya una operación, esa operación tiene que quedar registrada. Cuando venga la autoridad competente a hacer la investigación, ya sea ICA o las comunidades autónomas, pues bueno, podrá tirar de ese registro de contratos para comprobar si el contrato existía y no puede haber un fraude que estábamos detectando que ocurriera. Pero es que además también otro canal tan relevante como es el canal Horeca, el de hostelería, restauración y catering en España, bueno, pues ha quedado introducido, al menos para las grandes empresas. Es decir, los bares de barrio, etcétera, no van a tener que entrar en este canal, pero sí aquellas grandes empresas que están facturando por encima de determinado número de millones y que van a tener que cumplir la ley de cadena, porque es un sector muy importante en España y que estaba generando también problemas y distorsiones en la cadena de valor. O sea, ellos tampoco pueden vender a pérdidas. Claro, todas las circunstancias de la ley la tienen que cumplir, ¿no? Van a acabar, sí, también tienen que ser cumplidas por el canal Horeca, que como digo, es un canal muy relevante y que veíamos que ahí se escapaba a gran parte del valor, ¿no? Y bueno, pues entendemos que hay mejoras, también hay alguna mejora en el observatorio de cadena, que va a tener que publicar índices de precios y de costes, o que va a tener que publicar estudios de la formación del precio en la cadena. Bueno, cuestiones que son relevantes para ir mejorando poco a poco en la papel del agricultor en la cadena. Por aclarar el concepto de la venta a pérdidas, Álvaro, quizás por poner un ejemplo, lo más claro sería que los supermercados no van a poder vender por debajo del precio del que han comprado, es decir, se acaban un poco esas ofertas gancho, ¿no?, que utilizaban con productos alimentarios. Claro, básicamente lo que denunciábamos con esto de lo de la venta a pérdida, los productos reclamos, era pues eso. A un distribuidor no le importaba vender por debajo del coste de adquisición un determinado producto, porque luego lo iba a recuperar con otros márgenes de otras producciones. El distribuidor al final vende una gama de productos muy amplia. Entonces, bueno, pues si la leche la tiene que vender por debajo del precio al que la ha comprado, pues ya recuperará esa pérdida con la pasta dentífrica, perdón. O con cualquier otro producto, otro tipo de producto. Claro, en este caso, esa práctica, aunque estaba regulada de alguna forma en la ley de comercio minorista, pero desde luego los resultados eran nulos, porque denunciar era prácticamente imposible, y de esta forma se abren nuevas vías de denuncia para evitar que esa práctica se produzca, ¿no? Y sí, veíamos bueno, pues sin embargo, el agricultor no puede hacer eso, ¿no? Tú no puedes vender tu leche, no tienes más producciones con las que compensar, ¿no?, las pérdidas que estás generando. Sin embargo, pues el último eslabón de la cadena sí que podía hacerla, ¿no? Y claro, es muy importante saber los costes de producción. El agricultor, ¿cómo sabe los costes de producción? Parece una pregunta un poco sin sentido, porque el agricultor debería saber sus costes de producción, pero esto a veces no es tan fácil. Y además, ¿qué se toma como referencia de los costes de producción? Porque tú puedes producir, tu coste puede ser X y el de al lado puede ser 2X. Claro, desde luego, y de hecho así seguirá siendo. La ley, desde luego, no establece precios mínimos, ni establece unos precios de referencia a partir de los cuales podamos denunciar, no. Es imprescindible conocer los costes de producción. Yo entiendo que habrá gente que le resulte más o menos complejo, pero yo creo que en general los agricultores saben cuáles son sus costes de producción. Son personas que se juegan los cuartos, son empresarios y tienen que saber a cuánto están produciendo para poder saber a qué precio venden, porque si no, no van a saber si están perdiendo o ganando. Entonces, yo entiendo que en general el agricultor es conocedor de sus costes de producción. A lo mejor es verdad que necesita alguna ayuda, a lo mejor para estructurarlo, ¿no?, para escribirlo, para que quede plasmado sobre el papel o que quede fundamentado y que haya unas facturas detrás, etcétera. Pero en ese sentido están las organizaciones agrarias, bueno, ahí hay muchísimas posibilidades para apoyarse, para profundizar en el conocimiento de los costes de producción y a la hora de necesaria, si es necesario, poder denunciar. Además,
decías, referencias. Sí, obviamente, nosotros lo que pretendemos es que el observatorio de cadena y aquellos observatorios que se establezcan en las distintas comunidades autónomas, recientemente veíamos, por ejemplo, la creación en Castilla-La Mancha de un observatorio de cadena, bueno, pues publiquen estudios de costes de producción, estudios de cadena, índices de precios y de costes para saber bueno, pues cómo evolucionan los mercados y saber un poco desglosar cuáles son los costes de producción y que la gente pueda tener una referencia. No quiere decir que esos sean sus costes de producción, pero bueno, tú a la hora de ver esos estudios, pues también te puede orientar para saber si tú lo estás haciendo bien o mal, para saber si este coste puedes afinar un poco más o puedes afinar un poco menos, y para conocer tus costes de producción. Es decir, que todo ese tipo de cuestiones pueden ayudar al sector a ir mejorando y a tener mejor conocimiento de lo que está haciendo, ¿no? El propio Ministerio de Agricultura recientemente volvió a retomar esto con el aceite de oliva, con el oliva. O sea, que quiero decir que las administraciones es ahí un punto donde pueden implicarse, ¿no? Desde luego. Vamos, en el Ministerio de Agricultura, el Observatorio de Cadena, como bien decías, ha publicado el estudio de aceite de oliva virgen extra, pero también ha publicado el estudio de leche líquida. Entonces, sí que hay... se están retomando estos estudios. Hay otros que están en marcha, por ejemplo, el de melocotón y nectarina, pero también hay otros como el de miel, etcétera, que se están estudiando en el observatorio de cadena. Pero también hay otras bases de datos sobre costes de producción, como puede ser Rengrati, y ahora se están haciendo otras que se están desarrollando que permiten conocer los costes de producción o tener una idea de que, bueno, por dónde andas, ¿no? Pero también a nivel de los territorios, hay universidades que están desarrollando estupendos estudios sobre costes de producción y bueno, y muchas fuentes que permiten conocer bueno, cómo se están generando el precio en el primer eslabón. También nos gustaría que se desarrollaran en el resto de eslabones con la misma precisión para conocer los costes de producción de todos los eslabones de la cadena. Uh-huh. Oye, pues que se sumen, ¿no? Que se sumen. Sí. Sí, no, bueno, de hecho es una de las cuestiones que se han reforzado en el observatorio de cadena, que se puedan realizar estudios para conocer la formación del precio, no solo en el eslabón productor, con el detalle en el que se hace en el eslabón productor, sino en el resto de eslabones de la cadena, donde la transparencia no es la misma que en el eslabón productor, que hay veces que somos demasiado transparentes en este eslabón. Como parte de tu trabajo, ¿no? En COAG, en el área de frutas y hortalizas, ¿este es un mercado, repercute menos un poco los aspectos globales en el mercado de frutas y hortalizas? ¿Se mueve más en el ámbito europeo? Quiero decir, ¿cómo de influenciable es este mercado? Yo creo que todos los sectores se ven marcados por el comercio global. Es verdad que las commodities, tal y como las conocemos, los granos, etcétera, incluso algunas carnes, ahora que hay comercio de carne congelada, etcétera, tienen un funcionamiento más a nivel o más tradicional de mercados financieros, etcétera. Pero es que en el sector de frutas y hortalizas, por ejemplo, también la liberalización comercial ha visto cómo, ahora tenemos naranja sudafricana en los mercados cuando va a comenzar nuestra producción de cítricos, o tenemos que afrontar una competencia feroz de países como Marruecos, Egipto en los mercados europeos, que son nuestro principal mercado de destino. Es decir, que tanto a nivel de producciones de frutas y hortalizas como otras producciones, al final todo este tipo de acuerdos afectan y mucho. Por poner un ejemplo, la producción de judía verde en España desapareció por la entrada de judía verde de otros países africanos, ¿no? que tienen muchísimos menos costes de producción en un producto que la mano de obra es tan determinante, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que la liberalización comercial ha hecho y está haciendo mucho daño a las producciones de frutas y hortalizas. Ante esa situación en la que vemos naranjas de Sudáfrica en las estanterías, a mí me surgen dos cuestiones. Por un lado, en este momento no se puede hacer. ¿Se puede hacer algo? Entiendo que no. O sea, que tendría que ser en acuerdos que se negocian previamente. Y por otro lado, claro, esta liberalización también nos permite decir que España es exportador
y cada vez crecen más las exportaciones de frutas y hortalizas. Entonces es un poco ese doble juego, me surge esa duda a mí. Sí, estoy de acuerdo que puede resultar un poco contradictorio, ¿no? El decir, bueno, no queremos importaciones, pero luego nosotros queremos exportar. Vale, entiendo la contradicción, pero es que el agricultor no es quien exporta. Eso es lo primero. Es verdad que tenemos un mercado de exportación y nuestra agricultura se ha orientado a la exportación. Lo que pasa es que nosotros principalmente exportamos a la Unión Europea y nos hemos dado un marco, que es un mercado, que es el mercado único europeo, que es donde hemos trabajado. Y en ese sentido, nosotros lo sentimos como nuestro. O sea, yo no entendería que fuera una exportación como tal, pero bueno, al margen de eso. Me decía, ¿se puede hacer algo? Nos han dicho muchas veces, y nos lo dicen continuamente, que es que el consumidor es quien exige que haya producción de, bueno, pues de naranjas todo el año. ¿Hasta qué punto eso es cierto? ¿Es necesario que comamos naranjas en agosto? Porque, no sé, yo creo que además en España tenemos unas producciones muy diversas y muy ricas. Y estamos haciendo daño no solo a la producción de naranja cuando va a empezar y hay producto en los lineales importado, sino que además estamos haciendo daño a otras producciones que en ese momento están en marcha, como puede ser la fruta de hueso, o como pueden ser el melón, la sandía, etcétera. Es decir, a lo mejor la cuestión está en plantearse si existe esa necesidad o se ha creado esa necesidad al consumidor. Y bueno, ahí puede haber muchas claves también, ¿no? En el que, bueno, aquí desde luego en los mercados en España no hay una clara formación del consumidor a la hora de elegir qué producciones están en temporada o saber de dónde vienen o estar correctamente etiquetadas. Y claro, bueno, pues eso produce al final muchas confusiones y muchos problemas. Vamos a descender un nuevo paso y ya llegamos, digamos, al agricultor, a la persona individual. Vemos que la ley de la cadena alimentaria pues busca soluciones, pero desde el punto de vista del agricultor, ¿qué soluciones puede tener al alcance de su mano para poder defender el precio de venta? Bueno, hay una cuestión que está sobrevolando en nuestra conversación continuamente, es al final que el agricultor como que no puede hacer nada. Una cosa es que no pueda marcar el precio de sus productos y otra cosa es que no pueda hacer nada. Yo creo que hay diferencia entre ambas. Es verdad que ahora mismo es muy difícil que el agricultor pueda marcar el precio de su producto y solo puede hacerlo de manera coyuntural, pero sí puede hacer cosas. O sea, te pongo un ejemplo. Hablábamos de encontrarte un producto en la estantería y ¿cómo es posible esto, hombre? Pues sí, esto ocurre porque al final estamos dentro de un sistema que lo permite. Y habrá que escuchar también y ver qué posibilidades hay de cambiar eso, ¿no? Y oye, a lo mejor Mercosur no va a favorecer tus intereses. Y eso habrá que prestar atención a ello, ¿no? O habrá que estar atento un poco, bueno, a cómo se configuran esos mercados especulativos o quién favorece que esos mercados especulativos se produzcan, ¿no? Quiero decir que ese tipo de cuestiones que parecen alejadas y parecen un poco fuera del alcance del agricultor también son importantes que les prestemos atención y que intentemos influir sobre ellas. Y bueno, en la medida de lo posible se puede hacer, ¿no? Pero bueno, al margen de esa cuestión que veía que sobrevolaba un poco en nuestra charla, y yendo a lo concreto, desde luego que hay cosas que se pueden hacer. Obviamente una herramienta que es imprescindible para la defensa de la posición del agricultor en la cadena son las cooperativas. Bueno, nosotros, Coage es firme defensora de este modelo cooperativo como un elemento clave en la unión entre agricultores para hacer frente a los compradores. Entendemos bueno, que tienen que posibilitar la unión real de la oferta, que tienen que tener una correcta dimensión, que sirven para mejorar o que deben servir para mejorar la eficiencia en los costes, para planificar y defender la calidad y el precio, por supuesto, y con estrategias claras de comercialización, bueno, pues que en definitiva pueden favorecer la rentabilidad de las personas que están asociadas a las mismas, ¿no? Y en ese sentido, sí, bueno, desde luego que se consideran el movimiento cooperativo es clave para una mejor defensa del sector. Obviamente
todo tiene que mejorar, ¿no? Y las cooperativas también tienen mucho campo para hacerlo, ¿no? Parece ser o parece ser no, bueno, hemos visto como en los últimos tiempos los valores cooperativos pues como que han quedado deformados o, bueno, se han perdido en cierta medida por intereses comerciales, a veces personales, etcétera. Bueno, pues esas cuestiones hay que pulirlas, quizás hay que recuperar esos valores cooperativos. También es muy necesaria una mejor formación de los cuadros directivos. Desde luego, una correcta o una mayor implicación de los agricultores y las agricultoras. Y bueno, y finalmente yo creo que también podría ser clave el evitar que se desvíen de su finalidad clave, ¿no? De ser un medio para obtener una mejor rentabilidad para el agricultor y se dediquen a otras cuestiones que se desvían de ese medio, como incluso puede ser la representatividad de las propias ganaderas, de los agricultores, etcétera. Cuando nos comparamos el movimiento cooperativo con otros países europeos, bueno, es verdad que en tamaño nada tiene que ver porque son cooperativas mucho más grandes en el resto de países europeos o en forma general. ¿Qué es lo que nos falta para llegar hasta ese punto? Quizás simplemente es una mayor transmisión de esos valores cooperativos, es decir, de esa implicación de ver que eso es una solución. Yo creo que has dado un elemento clave, que es el factor dimensión. Es verdad que no por dimensión ya va a ser bueno. O sea, no por tener una mayor dimensión, obligatoriamente vas a tener un mejor funcionamiento o unos mejores resultados. Pero sí que está claro que estamos infradimensionados. El tamaño medio de la cooperativa en España en los distintos sectores está por debajo del tamaño medio europeo y de las necesidades, bueno, por lo menos de determinados países y países punteros en determinadas producciones. Y eso podría ayudar, en conjunto con otras cuestiones como las que planteaba anteriormente, a un mejor funcionamiento de las cooperativas y a una mejor rentabilidad y posición de sus socios en la cadena. Otra alternativa, pienso, o otra solución que se pone habitualmente encima de la mesa son los mercados de cercanía, ¿no? Canales más cortos de venta directa del agricultor al consumidor. ¿Hasta qué punto son una solución real, una solución global? ¿Son una solución para todos los agricultores y todos los tipos de agricultura? Pues yo creo que no. Obviamente, ahora mismo no existe esa capacidad para que todos los canales cortos posibiliten la salida de todas nuestras producciones. Ahora mismo está claro que el sector agrario es un sector en España eminentemente exportador. Tenemos un saldo comercial positivo en agricultura que permite equilibrar además la balanza comercial en cierta medida en España. Y bueno, pues obviamente no es solución para todas las tipologías de personas del campo. Ofrece muchas alternativas para estas personas, eso sí. Incluso puede ser una vía de entrada para personas jóvenes o para mujeres que tanta falta hace en el sector. Y bueno, y además un agricultor no tiene por qué optar por completo por este tipo de mercados, por este tipo de mercados de cercanía o estos canales cortos o este tipo de formas de comercialización. Puede optar en una parte de sus producciones. Lo que sí está claro es que son canales que están en una tendencia creciente. Hay un mayor interés por parte del consumidor por este tipo de producciones o de canales, quiero decir. Además, a aquellas personas que optan por ellos les permite avanzar en la cadena y tener una mayor participación en el precio final. Además, ayudan a valorizar, a darle un valor a lo local, a la identidad del producto, de la zona, ¿no? Sí que tienen una serie de beneficios que son positivos para las personas a las que se dedican a ellos. Pero bueno, obviamente también tienen una serie de retos y de dificultades, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista logístico genera bastantes problemas. Bueno, lo que se habla especialmente en lo que es la última milla, ¿no? Los repartos ya puerta a puerta y ese tipo de cosas que al final generan bastante problemas, ¿no? Y que exigen una dedicación mucho más amplia a las personas que optan por este tipo de canales, que incluso puede llevar
a que se quemen, ¿no? Bueno, pues eso también ocurre, ¿no? Y hace falta también una mayor formación en comercialización, en otras cuestiones como la propia comunicación, ¿no? Y bueno, hay una serie de hándicaps, de retos que son dificultades añadidas, pero bueno, se pueden compensar unas con otras y desde luego hay muchísimas experiencias muy positivas que se han desarrollado en los últimos años, pero también algunas que llevan muchísimo tiempo encima de la mesa y con creciente interés, desde mercados de agricultores que, bueno, en grandes ciudades y en no tan grandes ciudades se producen, desde Andorra en Teruel hasta Madrid o Valladolid, hasta, bueno, supermercados cooperativos, grupos de consumo, bueno, incluso venta en la propia explotación. Hay muchas iniciativas que ayudan a las personas que utilizan este tipo de canales a obtener una rentabilidad bueno, un poquito mayor que si optan por los canales tradicionales o las cadenas largas de comercialización. Álvaro, me pongo un poco en la cabeza, en la piel de un agricultor que esté escuchando esta conversación y no sé si va a salir de esta conversación un poco con los hombros caídos diciendo, no puedo hacer nada, o sí, hemos planteado algunas cosas, algunas posibles alternativas, ¿no? Pero digamos que a raíz también de las modificaciones de la ley de la cadena alimentaria, digamos que la situación que viene a partir de ahora debería ser mejor. Desde luego que opciones hay. Yo entiendo que no son sencillas y que el marco global en el que nos tenemos que mover no es nada favorable. Como hablabas antes de la parte más global, ¿no? De los mercados financieros, de la especulación, de la liberalización comercial, de la falta de un marco de regulación en la Unión Europea, etcétera, ¿no? Ese marco no es, desde luego, muy positivo. Pero sí que hay posibilidades de actuación y las hemos ido viendo a lo largo de la conversación. Las cooperativas, los canales cortos y, como indicabas, la ley de cadena. Obviamente hace falta una regulación, un control de las importaciones y en ese sentido seguimos trabajando y seguimos empujando. Y eso lo tiene que tener en mente también el agricultor en sus decisiones, ¿no? A la hora de tomar decisiones también hay que pensar en eso. Pero en lo que tenemos a mano, en lo que podemos agarrar, sí que se pueden hacer cosas. El optar por reforzar el movimiento cooperativo, el optar por canales cortos y, desde luego, utilizar la ley de cadena que está en marcha, ¿no? Que hay que conocerla y, en ese sentido, en COAG nos esforzamos mucho para que la ley llegue a nuestra gente asociada y queremos que sea utilizada. Que sea utilizada y que también las autoridades se preocupen porque funcione, que los controles que están previstos se pongan en marcha, que las vías para los controles de oficio se pongan en marcha y que las denuncias que nosotros podemos hacer las hagamos. Es decir, vamos a intentar desplegar todas las posibilidades que tenemos encima de la mesa para mejorar la situación. De acuerdo, Álvaro Areta, muchísimas gracias por participar en Agroperiodista, por tu tiempo y por todas las explicaciones que nos has ofrecido, que han sido muchas. Y bueno, yo creo que después de esta conversación conocemos muchísimo mejor el funcionamiento del mercado agrario. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Ha sido un enorme placer y la verdad es que he disfrutado mucho la conversación. Y nada, un saludo para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Nos quedamos con el mensaje positivo. Hay alternativas, como el movimiento cooperativo, los canales cortos o aprovechar la ley de cadena alimentaria, con todos esos nuevos controles sobre el mercado. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y mejores historias en la página web, en agroperiodista.com, un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.